Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 96. Ilusión semilla de loto, verdadero símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/119 Palacio de las Hadas de Magma. Habitación número 1. Las piezas de los títeres se conectaban una tras otra, formando varias figuras humanoides. Pronto, los títeres Sousu, Zhenjian, Nin Xiaohui y Nin Suo se reunieron en un solo lugar. Se midieron entre sí. Sousu era alto y fuerte. Zhenjian tenía varios ganchos de madera rodeándolo. Las manos de Nin Xiaohui tenían una construcción intrincada y eran notablemente diferentes del resto de su cuerpo. En cuanto a Nin Suo, «Vaya, qué cabeza tan grande», exclamó Sousu. Zhenjian asintió levemente. «Visto así, parece que tienes algún talento oculto». Después de haber muerto tantas veces, Sousu y Zhenjian habían aprendido mucho sobre los secretos relacionados con las formas de los títeres y los talentos innatos. Sousu preguntó, «¿Qué talento te da una cabeza tan grande?» Nin Xiaohui respondió, «Muchos. Por ejemplo, plataforma espiritual celestialmente clara, talento que se eleva, sabiduría profundamente arraigada, espíritu que vuela alto, sabiduría divinamente otorgada». Su tono era muy tranquilo, pero su corazón estaba lleno de asombro. No esperaba que Nin Suo tuviera realmente un talento. Y este talento era muy compatible con las técnicas mecánicas. Nin Suo tenía un sentido divino muy desarrollado. Cuando alcanzó la etapa de establecimiento de la fundación, su sentido divino evolucionó a un sentido divino más refinado, lo que le facilitaba controlar a las bestias esclavas, el Gu, el dominio del alma, así como manipular a los soldados Dao y a los títeres zombis. Esto incluía, naturalmente, varios tipos de artefactos mecánicos. ¿Es eso cierto? Mi cabeza es, efectivamente, un tamaño más grande que la de todos vosotros. Nin Suo miró al grupo a su alrededor, tocándose la cabeza más grande con un tono encantado. Desde el banquete, después de que Nin Suo revelara ligeramente su ventaja en sentido divino, había despertado fácilmente la curiosidad de los demás. El sentido divino de Nin Suo era increíblemente abundante, lo que hacía muy probable que poseyera un talento relacionado. Pero poner a prueba los talentos era bastante difícil. Muchos talentos raros y peculiares no eran fáciles de identificar. A Zhou Zezhen se le ocurrió una buena idea. Podemos entrar en el Palacio Inmortal con nuestras almas. Según lo que sabemos sobre el Palacio Inmortal, nuestros cuerpos títeres reflejan nuestros talentos, cada uno manifestando rasgos únicos. Si el hermano Nin realmente tiene un talento, seguramente se reflejará en este aspecto. El Palacio de las Hadas de Magma es la residencia de los 3 maestros ancestrales. Poner a prueba los talentos no debería ser un problema. Una vez hecha esta sugerencia, todos la aprobaron, encontrándola factible. Inmediatamente acordaron dar por terminada la reunión y regresar a casa, y luego fijaron una hora para entrar simultáneamente en el Palacio Inmortal con sus almas. Así que ahora, todos estaban reunidos alrededor de Nin Suo, examinando su gran cabeza. Nin Suo tenía que mostrar su talento en este aspecto. No había otra opción. Una vez que entrara en el Palacio de las Hadas de Magma con su alma, su gran cabeza llamaría inevitablemente la atención. Era una característica demasiado llamativa. En el futuro, a medida que más personas entraran en el Palacio Inmortal con sus almas, esta característica destacaría aún más, resaltando la naturaleza excepcional de un títere con rasgos únicos. Por lo tanto, Nin Suo pensó que sería mejor exponer voluntariamente esta característica desde el principio, lo que le permitiría influir más fácilmente en los pensamientos de los demás. Afortunadamente, había muchos talentos que podían dar lugar a una cabeza grande. Algunos talentos requerían métodos de prueba estrictos y vastos recursos para confirmarse. Por supuesto, pero no puedo garantizar que funcione, respondió Nin Suo. Zhenjian sonrió. Cualquier solución vale la pena intentarla. ¿Cuál es tu plan exactamente? Nin Suo reveló entonces su plan.
Zheng Jian y Zhou Su pusieron inmediatamente expresiones extrañas. Nin Xiaowei dio 3 pasos atrás, sacudiendo la cabeza enérgicamente. No, no lo haré así. Unos instantes después, un monstruoso títere con 4 cabezas, 8 brazos y 8 piernas empujó con fuerza la puerta hasta abrirla. Su enorme cuerpo se plantó firmemente en medio del pasillo. Después de activar el mecanismo, utilizó una de sus extremidades como escudo para bloquear las lanzas. Luego, levantó los 8 brazos en alto y atrapó el martillo que caía. Privado de la altura suficiente para un impacto poderoso, el martillo fue empujado a un lado por el títere monstruoso, aunque a costa de romper 3 de sus propios brazos. Lo hemos conseguido, gritó jubiloso la cabeza de Zhou Su. Zheng Jian reflexionó, no hay duda, los 3 maestros ancestrales están fomentando nuestra colaboración. Esto encaja perfectamente con su forma de pensar. ¿A qué esperas? Date prisa y desmóntanos. La cabeza de Nin Xiaowei ya no podía más. Su cabeza, colocada debajo de un brazo como si fuera una axila, se veía apretada de forma incómoda cada vez que el brazo se movía. Oh, los desmontaré enseguida, respondió rápidamente Nin Suo. La idea de pasar por la primera puerta así cada vez me parece horrible, se quejó Nin Xiaowei. Zheng Jian comentó, mientras funcione, es un buen plan, bastante práctico. Zhou Su añadió, sí, señorita Nin, tu cabeza está justo debajo de un brazo. La mía estaba entre las piernas, ¿he dicho algo? Lo siento, lo siento. La próxima vez pondré al hermano Zheng abajo, dijo Nin Suo. Zheng Jian hizo un ruido, en realidad, esto se puede discutir más a fondo. Nin Xiaowei gritó, me niego a pasar así delante de los demás. Unos instantes después, todos volvieron a su forma original. Nin Xiaowei tenía ambos brazos rotos y el torso de Zhou Su estaba acribillado por los agujeros de las lanzas. Los cuerpos de los títeres de Zheng Jian y Nin Suo permanecieron relativamente intactos. Hermano Nin, bien hecho. Me has hecho ganarte un nuevo respeto, dijo Zheng Jian emocionado, dándole una palmada en el hombro a Nin Suo. Zhou Su miró a su alrededor, lleno de emoción. Por fin, después de tantos intentos, estaba ileso al otro lado de la puerta. No había sido fácil. Todo gracias a él, pensó Zhou Su, cuya opinión sobre Nin Suo había vuelto a mejorar. Nin Xiaowei permaneció en silencio. Nin Suo sugirió, ¿continuamos con los desafíos? Sí, estoy ansioso por ver las maravillas del segundo desafío, dijo Zheng Jian riendo con ganas. Zhou Su dijo, hermano Nin, ve tú último, nosotros iremos delante. Nin Xiaowei no puso ninguna objeción. Aunque no llevaban mucho tiempo juntos, el comportamiento de Nin Suo ya había empezado a ganarse a los demás. Así que, poco después, Zheng Jian y los demás cayeron en las trampas, con los sentidos bloqueados, sintiéndose atrapados en una oscuridad infinita y gritando en vano. Estas trampas habían sido colocadas intencionadamente por Nin Suo. Él había previsto este escenario. Sin nadie que lo vigilara, utilizó hechizos y la soga del verdugo para atravesar fácilmente la sala 2. Después de todo, él mismo había diseñado la mayoría de estos mecanismos y trampas. Nin Suo entró en la sala 3 y activó inmediatamente un gran número de marionetas marciales. A continuación, activó a Yuan Dazen para que lo protegiera. Esta vez, sin siquiera usar hechizos, salió de la sala 3 y entró en la sala de preparación. Al pasar por la tabla de clasificación, miró hacia arriba y suspiró para sus adentros. Había un fallo. Veréndose obligado a revelar abiertamente la respuesta, la sabiduría temprana, no fue fácil para Nin Suo. Con esto, la familia Nin tiene ahora 2 talentos, igual que nuestra familia Zhou, pensó Zhou Su con un suspiro. Zheng Jian se sintió aún más agobiado. Porque la familia Zheng solo lo tenía a él como genio. Las otras 2 familias tenían 2 genios cada una. A este ritmo, la familia Zheng se quedaría atrás durante mucho tiempo. Pensando esto, Zheng Jian dijo rápidamente, ahora que nuestras 3 familias están unidas, es una gran alegría que el hermano Nin haya mostrado su talento. Después de todo, nuestro enemigo es Men Chon. Tiene aptitud inmortal. Incluso si sumamos a Zhou Zesen, sigue siendo difícil lidiar con él.
Zheng Jian enfatizó la fuerza de su oponente para reforzar la unidad de las tres familias. Zhou Su se mostró profundamente de acuerdo. Hemos visto a Meng Chon antes. Abrió la puerta de un empujón y se movió como un rayo, girando y girando, atravesando instantáneamente la sala 2 y entrando en la sala 3. Con tal destreza, sin duda ha profundizado mucho en el Palacio Inmortal, superando con creces nuestro progreso. Nin Xiaowei resopló con frialdad, reacio a animar a los demás. ¿Pero no se desmayó Meng Chon hace poco? Eso demuestra que las últimas etapas de la herencia en el Palacio Inmortal son cada vez más difíciles. Incluso Meng Chon no pudo soportarlo. Ninsu asintió, la aptitud inmortal es realmente muy fuerte. Seleccionemos nuestras recompensas y abramos la puerta, sugirió Ninsu. De acuerdo, asintió Zhou Su. Los cuatro tocaron la puerta sucesivamente y cada uno eligió una recompensa. Zheng Jian acababa de planear instruir a Ninsu sobre cómo usar la soga del verdugo cuando vio que Ninsu inclinaba la cabeza, pensaba por un momento y luego exclamaba, «Ah, ya veo cómo funciona, ahora lo entiendo». Dicho esto, Ninsu disparó un diamante de colores, que se clavó firmemente en la pared. El corazón de Zheng Jian se estremeció, la capacidad de Ninsu para comprenderlo era mucho más rápida que la suya. ¿Ha obtenido la información de antemano?, se preguntó Zheng Jian. Déjame enseñarte, así es como funciona, se ofreció Ninsu al ver que Nin Xiaowei seguía explorando. Nin Xiaowei se burló, no hace falta. Tan pronto como habló, ella también lanzó con éxito un diamante de colores. Aunque lo consiguió rápidamente, Nin Xiaowei no pudo evitar pensar, lo he descubierto rápidamente porque tenía la información compartida por las familias Zhou y Zheng. Ninsu no había accedido a nada de eso. Zhou Su solo se atrevió a abrir la puerta un poco. Si la abres más, las lanzas atravesarán el hueco, dijo Zhou Su con aire experimentado. Esta es la distancia máxima a la que se puede abrir, estoy seguro. Zheng Jian suspiró suavemente. Al principio, cuando empezamos a explorar, no había ningún mecanismo de este tipo. Cuanto más explorábamos, mayores eran los retos que nos planteaba el Palacio Inmortal. Ninsu asintió, ya veo. Zhou Su continuó, después de abrir la puerta, nos atarán los pies y luego nos harán pedazos con martillos. Si eres lo suficientemente rápido como para atravesarla, te atrapará una red, te tirará hacia atrás y los martillos te volverán a aplastar hasta matarte. Si nos pegamos a las paredes, unas lanzas afiladas nos atravesarán. De lo contrario, seremos empujados hacia el centro y aplastados hasta la muerte por los martillos. Después de escuchar esto, Nin Xiaowei se quedó cada vez más callado. Pero Ninsu habló de repente, tengo un plan que podría funcionar. Antes de eso, ¿puedo preguntar si podemos usar otras piezas del mecanismo de la habitación?, preguntó con aire de saberlo todo. Zheng Jian negó con la cabeza, no, no podemos. Oh, si es así, tendré que usaros a todos vosotros. Por favor, desmontaos, dijo Ninsu. Zhou Su se quedó desconcertado. ¿De verdad tienes una solución?, preguntó Zheng Jian. Había cambiado su nombre y ahora encabezaba la tabla de clasificación. Yuan Dazen ya no aparecía en ella, pero si entraba en la sala de preparación delante de todos, el nombre de Ninsu no podría aparecer en la tabla de clasificación. Esto sin duda desconcertaría a los demás. Por suerte, Yuan Dazen está protegiendo la sala 3 ahora. No es seguro que Meng Chon pueda superar este obstáculo, pensó. Pero cualquier equipo de exploración de las tres familias, sin esa velocidad relámpago, lo encontrará bastante difícil. Capítulo 97. Todos saben que te hicieron injusticia, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat play-circle reproducción 0% y párrafo 1/125. Los pasos de Ninsu se aceleraron gradualmente. Llevó a Yuan Dazen a explorar el Palacio Inmortal. Durante este periodo, había riesgo. Porque Meng Chon podría entrar en ese momento. Sin Yuan Dazen en la sala 3 para contener al enemigo, Meng Chon podría abrirse paso fácilmente hasta la sala de preparación. Espero que esta vez Meng Chon permanezca inconsciente por completo, dejándome todo el tiempo posible para explorar. Pensando en esto, Ninsu tuvo de repente una revelación y pensó en el concepto del destino, lo que le trajo muchos nuevos entendimientos. El Palacio de las Hadas de Magma es como una arena.
Meng Chon y yo estamos dentro de él. Aunque no estemos cara a cara, existe un entrelazamiento y un enfrentamiento del destino. Tomé la iniciativa y coloqué trampas mecánicas por todas partes para obstaculizar a Meng Chon, lo que lo reprimió hasta cierto punto. Pero él se hace más fuerte con los retos y comenzó un entrenamiento especial, mejorando rápidamente su fuerza. Me encontré con una crisis y tuve que cambiar mi nombre, tramando un complot contra An Min. Pero, inesperadamente, Meng Chon apareció de repente en el patio Sillán y derrotó a An Min. Si hubiera actuado con más decisión en ese momento o hubiera perseguido sin descanso y matado a An Min, me habría quedado sin salida, obligado a abandonar mi cambio de nombre y derrotado indirectamente por Meng Chon. No hace mucho, eliminé por los pelos a Yuan Dazen. Según An Min, mi destino mejoró enormemente. Así, confiando en Yuan Dazen, derroté a Meng Chon e incluso lo dejé inconsciente una vez más, sometiéndolo de nuevo. Pero es difícil saber qué postura formidable adoptará Meng Chon a su regreso y cuánto habrá progresado. Ninsuo reflexionó sobre esto al llegar una vez más ante las 3 puertas. Estas 3 puertas también tienen defectos. Su Xuanji fue testigo de cómo Yuan Dazen utilizaba la técnica de la línea de sangre impregnada de demonios una vez. Aunque el proceso pudo haber sido breve, el aura se filtró. En el futuro, cualquiera que domine esta técnica demoníaca seguramente será sospechoso para su Xuanji, lo que dará lugar a nuevas dudas sobre la muerte de Yuan Dazen. Las nuevas dudas darán lugar a nuevas investigaciones. Y esas investigaciones son precisamente muy peligrosas para mí. Ojalá pudiera ocultar esta puerta de la secta demoníaca. Ninsuo lo había intentado hacía mucho tiempo, pero, por desgracia, ni siquiera activando con fuerza el sello del corazón de Buda demonio pudo levantar de nuevo la pared de piedra para cubrir la puerta de la secta demoníaca. Lo urgente es aprovechar cada momento y cada oportunidad para explorar con todas mis fuerzas. Ninsuo no solo tenía que competir contra el tiempo con Meng Chon, Zhen Jian y los demás, sino también con su Xuanji. Esta vez, quiero atravesar primero la secta budista. Ninsuo ya había tomado una decisión. La razón principal era que el simio de guerra de sangre dorada, Dazen, era de gran calidad y tenía claras ventajas para asaltar la secta budista. Sin embargo, la primera puerta que abrió Ninsuo fue la de la secta demoníaca. Se aventuró a entrar, lo intentó un poco y luego se detuvo voluntariamente. Su principal objetivo era solo recoger el I de sangre que había dentro. No retuvo nada del I de sangre y lo infundió directamente en Yuan Dazen. En un instante, el cuerpo musculoso y rojo de Yuan Dazen comenzó a emitir un resplandor rojo oscuro, con una aura demoníaca amenazante, que exudaba una sensación de dominio y ferocidad. El espíritu de fuego tortuga dragón, que había estado observando a Ninsuo, vio esta escena y resopló con ira, lanzando llamas por las fosas nasales. Los competidores normales, incapaces de retirarse, solo podían elegir una de las 3 puertas y avanzar hacia su perdición. Pero Ninsuo, confiando en el sello del demonio del corazón de Buda para hacer trampa, se había retirado del desafío. Esta retirada aumentó enormemente el poder de Yuan Dazen. Protegiendo a Ninsuo, se abrió paso a través de varias puertas de la secta budista con una fuerza imparable. Como esperaba, Yuan Dazen tenía un alto nivel de refinamiento del I en vida, y el nivel de la técnica de la línea de sangre demoníaca era probablemente muy alto. Al utilizar su cuerpo y su alma intactos como ingredientes principales, la naturaleza espiritual obtenida lleva profundas huellas de sus acciones en vida. Por lo tanto, al utilizar el I de la sangre, podía incluso crear grandes áreas de músculos de sangre. Ninsuo atravesó las 3 puertas de la secta budista y se plantó una vez más ante la puerta. ¿Qué tipo de recompensa habrá esta vez? Anticipó el alto valor de la recompensa, ya que no había habido ninguna recompensa por superar la segunda puerta de la secta budista. Efectivamente. Cuando Ninsuo tocó la puerta, recibió inmediatamente la información. Las docenas de opciones le marearon al instante. Su primer pensamiento fue, ¿puedo seguir retrocediendo y luego coger todas estas recompensas? Elige una primero y luego verifica cuál es la mejor opción. Después de investigar, Ninsuo descubrió que la mayoría de las opciones eran hechizos y diagramas mecánicos. El único objeto único era una semilla de loto verdadero ilusorio. ¿Qué es una semilla de loto verdadero ilusorio?, se preguntó Ninsuo en su corazón.
El espíritu de fuego tortuga dragón, que había estado esperando allí, le explicó con entusiasmo. Una semilla de loto verdadero ilusorio imprime la esencia de una determinada habilidad divina y, una vez plantada, puede ayudar a los cultivadores a comprender plenamente las habilidades divinas. Es extremadamente rara y preciosa, con disponibilidad limitada. Bofetada, bofetada, bofetada. El látigo de fuego comenzó a azotar. Pero el espíritu de fuego tortuga dragón perseveró a pesar del dolor, negándose a seguir hablando. Al no poder oír el resto, Ninsuo pensó inconscientemente que eso era todo. Disponibilidad limitada, extremadamente preciosa. Entonces la elegiré. Después de hacer su selección, una ilusión de la semilla de loto atravesó la puerta, llegando a la parte más profunda del mar divino del Dantian superior de Ninsuo. ¿Eso es todo? ¿Y ahora qué? Ninsuo se quedó quieto un momento, algo aturdido. Después de plantar la semilla de loto verdadera ilusoria, ésta casi desapareció, lo que dificultó que el propio Ninsuo la encontrara. Probó varios métodos, todos ellos sin éxito. Quizás necesite devolver mi alma a mi cuerpo para acceder a ella, especuló Ninsuo, aferrándose a la esperanza. Poco sabía él que, en el salón principal del Palacio de las Hadas de Magma, el espíritu de fuego tortuga dragón se reía tanto que se tumbó y golpeaba su caparazón con sus garras de dragón, extremadamente encantado. Por fin había engañado a Ninsuo. El dolor de los azotes contrastaba con su alegría interior. Lo que el espíritu de fuego de la tortuga dragón ocultaba era que, aunque la semilla de loto verdadero ilusorio era preciosa, la probabilidad de comprender habilidades divinas con ella era extremadamente baja. Muchos cultivadores del núcleo dorado plantaron semillas de loto verdadero ilusorio, pero obtuvieron pocos conocimientos. La razón era que todas estas semillas imprimían la esencia de una sola habilidad, el hilo de la vida. En opinión del espíritu de fuego de la tortuga dragón, para un simple cultivador del reino de refinamiento del como Ninsuo, obtener conocimientos era una fantasía. Ninsuo volvió a empujar la puerta, entrando en una nueva sala y viendo las tres puertas nuevas del budismo, el taoísmo y la secta demoníaca. Primero intentó usar el sello demonio del corazón de Buda para retirarse, pero le resultó mucho más difícil abrir la puerta. No pudo evitar sentir una sensación de aprensión. ¿Podría ser que los efectos del sello demonio del corazón de Buda ya no fueran suficientes en este momento? El espíritu de fuego tortuga dragón, al ver esto, se tranquilizó cada vez más. Sabía la verdadera razón. No era que la influencia del sello demonio del corazón de Buda fuera insuficiente, sino que Ninsuo, al estar solo en el reino del refinamiento de Li, no podía extraer mucho poder del sello del tesoro. Llegados a este punto, su influencia sobre la puerta era insuficiente. A menos que la cultivación de Ninsuo mejorara significativamente. Pero eso no era posible en poco tiempo. Después de pagar un alto precio, Ninsuo se retiró con éxito, volviendo a su posición anterior. Al tocar la puerta de nuevo, descubrió que podía elegir una recompensa una vez más, así que eligió un hechizo. Ninsuo empujó la puerta de nuevo y entró en la sala, pero no siguió retrocediendo. Consumía demasiado. Ninsuo intentó tocar las puertas del budismo, el taoísmo y la secta demoníaca. Descubrió que los mecanismos de las tres puertas eran más o menos los mismos que antes. Al tocar la puerta, obtuvo técnicas de cultivo budista, taoísta y demoníaca del cuarto al sexto nivel. Por fin puedo seguir cultivándome. Estas técnicas de cultivo no podían haber llegado en mejor momento. Ninsuo dio un suspiro de alivio. Aunque lo había previsto, no fue hasta que la realidad coincidió con sus expectativas cuando se sintió realmente tranquilo. Al no encontrar nada más, Ninsuo se retiró de nuevo, eligió otra recompensa y regresó por donde había venido. Regresó a la sala 3, dejando a Yuan Dazen. Luego volvió a la sala 2, donde encontró a los demás todavía atrapados, ajenos al mundo exterior. Ninsuo saltó a un foso y esperó en silencio. Esperó hasta que las almas de los demás se agotaron y fueron devueltas a sus cuerpos. Luego esperó un poco más antes de usar el sello del discípulo de prueba para devolver fácilmente su alma a su cuerpo. 2 días después, Nin Xiaoren llevó a Ninsuo a su estudio. Al entrar, vio a Ninse ya de rodillas, con la cabeza cubierta de sangre por haber sido golpeado con un pisapapeles. Nin Xiaoren, con expresión de dolor, le dijo a Ninsuo, al principio,
Yo tampoco lo creía. Pero luego las pruebas estaban delante de mí y tu tío primero lo confirmó en persona. Ninsuo, mi querido sobrino, nunca lo hubiera imaginado, de verdad que nunca hubiera imaginado que tu tío fuera tan deshonroso. Ha estado malversando los fondos que yo le proporcionaba en secreto cada año para tu formación. Las pupilas de Ninsuo se contrajeron y su rostro era una mezcla de incredulidad y rabia. Tío, ¿es eso cierto?, rugió Ninsuo a Ninse. El cuerpo de Ninse temblaba mientras levantaba lentamente la cabeza para mirar a Ninsuo. Sus ojos estaban turbios, su rostro era extremadamente desagradable y su cuerpo presentaba numerosas marcas de tortura severa. Miró fijamente a Ninsuo, luego a Ninxiaoren, cuya mirada era penetrante. Ninse, con el corazón lleno de desesperación, respiró hondo y dijo con voz grave, sí, fui yo. Ninsuo se tambaleó, incapaz de soportar el golpe, y dio un paso atrás, sostenido por la mano de Ninxiaoren. Abrumado por la conmoción, Ninsuo cerró los ojos con fuerza y las lágrimas comenzaron a brotar. Por un momento, su visión se oscureció. Los recuerdos del pasado inundaron su mente. Arrodíllate, dijo Ninse con voz severa, sosteniendo un palo de bambú. El joven Ninsuo levantó la cabeza. ¿Por qué me castigas? Te he dicho que no fui yo, que realmente no fui yo. Smack. El palo de bambú golpeó con fuerza. Una marca roja apareció instantáneamente en la cara de Ninsuo, hinchándose rápidamente. Ninsuo siguió levantando la cabeza. Ninse estaba furioso y volvió a blandir el palo de bambú. Smack, smack, smack. Ninsuo fue golpeado en la parte posterior de las rodillas y tuvo que arrodillarse. Tío, ¿por qué no me crees? Me han tendido una trampa, yo no lo hice. Bú, bú, bú. Ninsuo levantó el brazo para secarse las lágrimas. Sigue siendo terco. Ninse tiró la vara de bambú y se dio la vuelta para marcharse. Hoy te quedarás aquí arrodillado hasta que admitas tu error y solo entonces podrás cenar. Aquella vez, Ninsuo permaneció arrodillado desde el atardecer hasta el amanecer, hasta que se derrumbó por el cansancio. Por la mañana, Wang Lan le dijo a Ninse, marido, aunque el pequeño Su es rebelde, es honesto. Al menos nunca nos ha mentido. Creo que quizá no haya cometido ese error. Ninse resopló con frialdad. Por supuesto que sé que es inocente. ¿Pero qué puedo hacer? El niño que realmente hizo mal, su padre es un anciano de la familia del Salón de la Guerra. No podemos permitirnos ofenderlo. Si Ninsuo admite su culpa, el problema se resolverá, la terquedad solo traerá más problemas. Wang Lan exclamó, entonces esa es la razón. Marido, hiciste lo correcto. ¿Qué es un poco de injusticia y agravio para unos niños? Capítulo 98. Marionetas símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chuck Play-Circle reproducción 0% y párrafo 1/diagonal 120. Hermano Ninsuo, ya estoy aquí. Zhenjian se rió con ganas al ver a Ninsuo bajar del carruaje y dio unos pasos hacia él para saludarlo. Ninsuo se apresuró a juntar las manos en señal de saludo. Hermano Zhen. No hay necesidad de formalidades. Zhenjian agarró a Ninsuo por el brazo, impidiéndole continuar con el saludo. Ven, vamos al segundo piso. Detrás de ellos, Nin Xiaohui bajó tranquilamente, utilizando la espalda de un sirviente como escalón. Al ver que Zhenjian tiraba de Ninsuo en lugar de saludarla, una capa de hielo cubrió su rostro. Desde que exploraron con éxito el Palacio Inmortal, Ninsuo había demostrado su valor a las tres familias, lo que había hecho que su estatus se disparara. Para ganarse mejor a Ninsuo y acelerar la fabricación de pruebas, Ninxiaoren había incriminado a Ninse. Hay que entender que Ninse había servido a Ninxiaoren durante muchos años, aunque no tenía logros, había trabajado duro. Las acciones de Ninxiaoren hicieron que Ninsuo sintiera en secreto desprecio y recelo. Ninsuo y Zhenjian, cogidos del brazo, entraron en un jardín. La placa sobre la puerta del jardín tenía grabados en grandes caracteres Jardín Sillou. El Jardín Sillou estaba abarrotado de gente que hablaba sobre Li Leifeng. Li Leifeng había llegado finalmente al final de su vida. Según su testamento, el Jardín Sillou había preparado una ceremonia de herencia para distribuir las pertenencias de Li Leifeng. No esperaba que el viejo Li falleciera. Cuando era niño,
crecí viendo sus espectáculos de marionetas, suspiró Shen Qian. Ninsuo también suspiró, el viejo Li era un hombre respetable. Desde que se hizo cargo del jardín Silló, salvó a innumerables huérfanos y niños de la calle. Shen Qian le dio una palmada en la espalda a Ninsuo. El viejo Li tuvo una muerte feliz, falleció en paz. Mira cuánta gente ha venido hoy, eso demuestra su gran reputación, su vida valió absolutamente la pena. Ninsuo asintió levemente y permaneció en silencio. La mayor parte de la multitud se había reunido en un pabellón de 5 pisos para la ceremonia de herencia. Ninsuo y los demás también entraron en el pabellón. El pabellón tenía forma cuadrada. Al subir las escaleras hacia una sala privada en el segundo piso, Ninsuo vio a los hermanos de la familia Zhou. Venid, sentaos. Las comidas preparadas por Silló Garden siguen teniendo ese sabor antiguo, que me trae recuerdos. Sí, recuerdo que de niño disfrutaba mucho con los espectáculos de marionetas. La sala de enfrente era mi sitio habitual. De niño me encantaba ver los espectáculos desde la barandilla. Ninsuo permaneció en silencio, con la mirada fija en un rincón de la sala. De niño, siempre se colaba cuando los revisores no miraban. Se escondía en un rincón o detrás de una columna y podía ver los espectáculos y, a veces, recoger los pasteles o la fruta que los invitados no se habían comido cuando se marchaban. Aunque era inteligente desde pequeño, Ninsuo seguía teniendo un corazón juguetón. Su tía y su tío eran estrictos y a menudo dejaban que Ninji comiera aperitivos delante de él sin compartir ni una sola fruta dulce. De niño, Ninsuo también ansiaba los dulces. Recordaba una vez que lo pillaron y estaba asustado. Li Leifeng se acercó a él, le acarició la cabeza, le tomó de la mano y lo llevó entre bastidores para darle pasteles y frutas limpios que Li Leifeng no había tocado. La gente iba y venía a su alrededor, viendo la escena sin sorpresa alguna y lanzando miradas amables a Ninsuo. Los detalles se habían difuminado en la memoria de Ninsuo. En su recuerdo, toda la experiencia estaba envuelta en una luz suave que le llenaba el corazón de una sensación cálida cada vez que pensaba en ella. Por eso, casi toda la ciudad acudió a llorar la muerte de Li Leifeng. Los cultivadores que asistieron a la ceremonia de herencia eran en su mayoría figuras prominentes. Con Li Leifeng muerto, ¿quién sabe qué pasará con el jardín Silló? He oído que aún no se ha decidido quién será el próximo jefe del jardín. Yo sé por qué. Li Leifeng le pidió a su Xuanji que el divino cazador eligiera a su sucesor. Shen Qian y Zhou Zhen intercambiaron información valiosa con naturalidad. Ninsuo lo anotó en silencio. Por cierto, ¿cómo van vuestras almas? Casi curadas. Yo también. ¿Cuándo volveremos a explorar el Palacio de las Hadas de Magma? Al oír esto, todos miraron instintivamente a Ninsuo. Fue la actuación de Ninsuo la última vez lo que les llevó a un avance significativo. Ninsuo no quería repetirlo. Ya había adquirido la técnica de cultivo y pasaba los días practicando rigurosamente. Por supuesto, el arte de la regulación del y de los 5 elementos y la técnica de la línea sanguínea demoníaca no podían practicarse. El flujo de y de las técnicas entre los niveles 4 y 6 difería significativamente de los 3 primeros niveles. Pero la técnica de comunicación espiritual con el espejo podía practicarse. Todas las perturbaciones eran suprimidas y contenidas por el sello del tesoro, lo que permitía a Ninsuo aparecer a menudo aturdido mientras practicaba en secreto la técnica de refinamiento divino. Ninsuo dijo, por ahora, no se me ocurre ningún método. Si seguimos explorando el Palacio Inmortal, podríamos caer de nuevo en esa oscura trampa. Shen Qian y los demás temblaron al unísono. Caer en la trampa la última vez los había dejado en un estado peor que la muerte. No podían ver, oír ni tocar nada y tuvieron que aguantar hasta que su poder espiritual llegó al límite, siendo finalmente expulsados del palacio. Esa experiencia de pesadilla era algo que no querían volver a repetir jamás. ¿No se te ha ocurrido ningún método bueno últimamente?, preguntó Shen Qian. Ninsuo negó con la cabeza. Zhou Zu suspiró. Zhou Zhen los animó, ya casi he alcanzado el pico del 3er nivel. Una vez lo consiga, partiremos y exploraremos de nuevo el Palacio de las Hadas de Magma. Todos asintieron con la cabeza, formando un pacto. En ese momento, comenzó formalmente la ceremonia de herencia. Las pertenencias de Li Leifeng se exhibieron públicamente para que la gente pudiera elegir.
Quien encontrara algo que le gustara podía quedárselo directamente, como donación. Algunos cultivadores de nivel inferior se alegraron mucho con sus ganancias. Algunas familias o cultivadores poderosos también tomaron algunos artículos, generalmente cosas insignificantes, y a menudo le daban al jardincillo una gran suma de piedras espirituales o recursos a cambio. De repente, Southsesen hizo un ligero ruido y, con un movimiento de agarre, formó una fuerza invisible para capturar una tabla de madera mecanizada y la llevó al segundo piso. Lo tomó y jugó con él, luego se rió. ¿Realmente es esto? Recuerdo haber venido aquí de niño con mi padre, llorando sin parar, y el viejo le sacó este juguete para animarme. Este juguete mecanizado es bastante complicado. Hay que manipular cada cambio, obteniendo un poco de información cada vez. Al final, al reunir toda la información se forma una leyenda divina. Dicho esto, Southsesen le entregó el juguete mecánico a Zhenjian, que estaba a su lado. Zhenjian jugó con él brevemente, perdió el interés y se lo pasó a otra persona. Sousu lo tomó con curiosidad y preguntó, ¿al final conseguiste la leyenda? Por supuesto, respondió Southsesen, me llevó todo un verano. La leyenda divina obtenida era solo una parte, lo que me disgustó bastante. Pero aún así transcribí la historia en una ficha de jade y la llevé conmigo. Gracias a esta experiencia, gané mucha paciencia. Cada vez que me agito, saco la ficha de jade, la froto unas cuantas veces y rápidamente recupero la compostura. Dicho esto, Southsesen sacó la ficha de jade y la pasó para que todos la vieran. Ninsuo jugó con el tablero mecanizado y luego leyó la historia en la ficha de jade. La ficha de jade registraba una leyenda divina. En la historia, un inmortal supremo atravesó el vacío y se cansó. Sacó la bolsa de la igualdad, sujetó la boca de la bolsa con la intención de agitarla 50 veces. Después de 49 sacudidas, estaba demasiado agotado para continuar y soltó la boca de la bolsa, liberando un mundo mecanizado. En el mundo mecanizado, los cielos y la tierra se pusieron patas arriba, el agua y la tierra se mezclaron, y el humo y el fuego se arremolinaban. El inmortal supremo sacó el bastón de los 5 elementos y lo arrojó al mundo mecanizado, poniendo en movimiento los 5 elementos, estabilizando los cielos arriba y la tierra abajo, con los océanos y los ríos distribuidos de manera ordenada. El inmortal supremo entró en el mundo mecanizado para descansar. Para tener a alguien que le sirviera, utilizó 3000 hilos y los sacudió 3 veces. En el primer movimiento, el hilo golpeó la energía inmortal, creando un títere inmortal. Al segundo movimiento, el hilo golpeó la energía demoníaca, formando un títere demoníaco. Al tercer movimiento, el hilo golpeó la energía divina, dando lugar a un títere divino. Los 3 títeres sirvieron al inmortal supremo meticulosamente. Una vez descansado, el inmortal supremo se preparó para continuar su viaje. Antes de abandonar el mundo mecanizado, los 3 títeres le suplicaron que les dejara seguirle. El inmortal supremo les dijo que no era que no quisiera que lo siguieran, sino que no podían. Llevarlos a la fuerza los llevaría a la destrucción. Los 3 títeres no le creyeron. El inmortal supremo les dijo, mirad los hilos que hay en vuestros cuerpos. Los títeres se dieron cuenta. El títere inmortal vio que sus hilos eran ideales, sabiduría, libertad y traición. El títere demonio vio que sus hilos eran fuerza, caos, amor. El títere divino vio que sus hilos eran principios, orden, justicia. En un instante, Ninsuo se sintió profundamente conmovido. De repente pensó en sí mismo. Pensó en los textos históricos que había leído, en los diversos personajes que aparecían en ellos y en las innumerables veces que había reflexionado sobre sus pensamientos y decisiones en momentos críticos. A medida que fue creciendo, se dio cuenta poco a poco de que todas estas personas, independientemente de su fuerza, seguían ciertos patrones. Pensó en Yuan Dasen. A pesar de la fuerza de Yuan Dasen, un hilo de lealtad y rectitud lo ataba firmemente. La razón por la que Ninsuo pudo conspirar contra él fue porque comprendió este hilo. Pensó en su tío Ninsei y en Nin Xiaoren, que también tenían hilos. Pensó en Anmin. Incluso para un cultivador demoníaco, existía un hilo llamado codicia. Si agarro estos hilos, puedo manipularlos como objetos mecanizados, ¿no es así? Entonces, ¿tengo hilos en mí?
Al pensar esto, Ninsuo sintió un repentino y inexplicable escalofrío. Levantó lentamente la cabeza. Levantó lentamente la cabeza. En trance, lo vio. Vio un hilo gigante casi invisible. Era el hilo de la vida. En ese momento, la semilla del loto verdadero de la ilusión en su mar divino brotó en silencio. En el palacio de las hadas de Magma. El espíritu del fuego de la tortuga dragón despertó de su letargo, presionándose el pecho con perplejidad ante una inexplicable sensación de miedo. El hilo de la vida desapareció de la vista de Ninsuo, desvaneciéndose. Ninsuo bajó la cabeza, con el rostro inexpresivo. Una pequeña historia interesante. Ninsuo sonrió, devolviendo la ficha de Jade a Sousesen. Efectivamente, muy evocadora. Sousesen tomó la ficha de Jade y asintió casualmente. Nunca hubiera imaginado que su gesto casual le proporcionaría a Ninsuo una oportunidad tan tremenda. Capítulo 99, El hilo de la vida, buscando la primera suscripción, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat Play-Circle reproducción 0% y párrafo 1/117 Ciudad inmortal del Kaki de fuego. Susuanji se paró frente a una pequeña casa y empujó suavemente la puerta. Al momento siguiente, densas sombras surgieron como un maremoto, envolviéndolo. La marea de sombras inundó la escena, tragándose a Susuanji, y luego retrocedió, sumiendo todo el callejón en la oscuridad. En la oscuridad, un par de ojos dorados brillaron de repente. Eran los ojos dorados de Susuanji. La luz divina de sus ojos atravesó las sombras ondulantes, revelando la figura oculta y fijándose en el cultivador demoníaco. El cultivador demoníaco, que se encontraba en la mitad de la etapa de establecimiento de la fundación, no se asustó al ser descubierto. En cambio, se rió fríamente y cargó directamente contra Susuanji. ¡Boom! Los dos chocaron con fuerza entre las densas sombras. Susuanji dio un pequeño paso atrás, mientras que el cultivador demoníaco gruñó y voló de vuelta a las sombras aún más rápido. Susuanji no aprovechó su ventaja, sino que frunció el ceño, sintiendo algo sutil. Como era de esperar del señor Su, ha visto fácilmente mi disfraz, resonó la voz del cultivador demoníaco desde todas las direcciones. ¿Pero puede ver a través de esto? Tan pronto como terminó de hablar, innumerables cultivadores demoníacos surgieron de las sombras, rodeando a Susuanji. Susuanji invocó su maná y derrotó continuamente a los cultivadores demoníacos que se le acercaban. Los cultivadores demoníacos cayeron y se dispersaron, revelando su verdadera naturaleza. Todos eran artefactos mecánicos. Sin embargo, a pesar de que estos artefactos mecánicos estaban dispersos, se reensamblaron rápidamente desde las sombras y continuaron atacando a Susuanji. Susuanji se mantuvo firme, permitiendo que los artefactos mecánicos sin fin lo atacaran. Su defensa era sólida e inquebrantable. En las sombras, el verdadero cultivador demonio sintió que algo andaba mal y estaba a punto de retirarse cuando de repente escuchó a Susuanji decir: Liu Jing, es un poco tarde para escapar ahora, ¿no crees? El cultivador demonio Liu Jing, atrapado por los ojos dorados, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Retrocedió frenéticamente, pero Susuanji fijó su mirada en su verdadera forma y lo siguió de cerca. Boom, boom, boom. Después de unas intensas rondas de batalla, Liu Jing cayó al suelo con los huesos del pecho rotos y las fracturas perforándole los pulmones, lo que le hacía toser sangre con cada respiración. Por favor, no me mates, me rindo, suplicó Liu Jing al ver que Susuanji se acercaba lentamente a él. Susuanji dijo: parece que solo estabas usando sombras para controlar estos artefactos mecánicos. El cultivador demoníaco Liu Jing se sorprendió. ¿Podría ser que el señor Su haya entendido mal algo? Susuanji negó con la cabeza. Solo estoy siendo cauteloso. Si se trata de un malentendido, aquellos que murieron a tus manos no lo creerían así. Las pupilas de Liu Jing se contrajeron de repente y unas sombras, como un enjambre de pitones, atacaron a Susuanji por detrás. Sin embargo, las sombras se derritieron como nieve a menos de 1 metro de Susuanji. El desesperado golpe final de Liu Jing fracasó. Antes de morir, gritó: no lo entiendo. Solo estoy en la mitad de la etapa de establecimiento de la base, aunque he entrado en el Palacio de las Hadas de Magma. ¿Por qué su Divine Capture me ha dado prioridad?
Su Xuanji no respondió. Al momento siguiente, Liu Jing murió a manos de Su Xuanji. Quinto. Su Xuanji sacó una lista y tachó el nombre de Liu Jing. A pesar del dominio de Liu Jing de las técnicas de evasión de sombras, bajo la iluminación de los ojos dorados, no había ningún lugar donde esconderse. Su Xuanji ordenó esta lista no por nivel de cultivo, sino por sospecha y amenaza. Liu Jing y el cultivador demonio sombra negra tenían métodos similares. El punto crucial era que, en la mente de Su Xuanji, Liu Jing podría haber dominado la habilidad divina de suspender la vida, aunque era poco probable, lo cual era suficiente para colocarlo en quinto lugar. Antes de partir, Su Xuanji recibió una audiencia privada con el monarca del Frijol del Sur y aprendió muchos secretos. El monarca del Frijol del Sur le aconsejó: Xuanji, debes tener cuidado cuando llegues a la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. Los 3 maestros ancestrales dejaron la habilidad divina que controla la vida en el Palacio de las Hadas de Magma. Esta habilidad divina controla a los demás. Cuanto mejor se conoce a los de su especie, mayor es el control que se tiene sobre ellos. Si alguien en la etapa de establecimiento de los cimientos domina esta habilidad divina, incluso un cultivador de núcleo dorado correría un gran peligro. Esto se debe a que el control de la habilidad divina sobre los demás afecta profundamente a su destino. Su Xuanji se quedó atónito. ¿La habilidad divina de suspender la vida puede extraer el destino de los demás? No exactamente. El monarca del Frijol del Sur negó ligeramente con la cabeza, con voz clara, pero la habilidad divina que controla la vida puede acumular y superponer destinos, sin conflicto interno. Si un cultivador domina esta habilidad divina, puede controlar a un gran número de personas, entrelazando sus destinos con el suyo propio. La emperatriz fundadora de nuestro imperio comenzó sin nada, sin un mandato. Se apoyó en los esfuerzos de los 3 maestros ancestrales para crear la habilidad divina que controla la vida. Fue gracias a esta habilidad divina que muchos amigos y subordinados actuaron como pioneros de la emperatriz, asumiendo la culpa por ella. La expresión de Su Xuanji se volvió solemne al aceptar la misión. Como cultivador del núcleo dorado, incluso bajo la represión de la gran formación de la ciudad, era casi inigualable en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego en una batalla real. Sin embargo, temía perder en un choque del destino. Cuando el destino se debilitaba, podía atraparlo fácilmente en lo que parecía una situación de muerte accidental. En ese momento, incluso un cultivador del núcleo dorado tendría dificultades. Liu Jing había sido su principal sospechoso. Ahora, con Liu Jing muerto, Su Xuanji descartó sus sospechas. Parece que me precipité. En efecto. Estos sospechosos se encuentran básicamente todos en la etapa de establecimiento de la fundación. ¿Cómo podrían comprender tales habilidades divinas? La familia real del Frijol del Sur desconfiaba mucho de aquellos que poseían habilidades divinas que podían salvar vidas. Porque su emperatriz fundadora había construido su poder sobre ellas. Si una persona con tales habilidades divinas surgía dentro del territorio de la familia real de Frijol del Sur, la familia real prefería eliminarla en secreto para evitar que creciera y desestabilizara el gobierno del reino. Después de la ceremonia de herencia, Ningzuo regresó a las tierras de su clan. Cerrando los ojos en profunda reflexión, Ningzuo concentró su espíritu en su dantian superior. En su mar divino, la semilla de loto había brotado, emitiendo una tenue luz radiante. El embrión del poder divino que controla la vida. Ningzuo comprendió el propósito del poder divino. El poder y el misterio de los poderes divinos a menudo superan al maná. Esto se debe a que los poderes divinos se basan en una profunda comprensión de los principios del mundo. Para Ningzuo, en apariencia, parecía que se había inspirado en los cuentos de hadas y que, por ello, había captado ciertas esencias, lo que había provocado que la semilla de loto verdadera ilusoria germinara en su mar divino. Pero, en realidad, eso solo fue un catalizador. La premisa más importante era el profundo conocimiento de Ningzuo sobre el funcionamiento de la sociedad, el comportamiento humano y los pensamientos. Estas acumulaciones cambiaron cualitativamente bajo la influencia de los relatos del sabio maestro. Sobre la base de la semilla de loto verdadero ilusorio, brotó el embrión de la habilidad divina que le daba vida. Dado que la comprensión surgió de forma natural de él mismo, una vez que comprendió la habilidad divina, el cultivador supo instintivamente todos sus usos. Si la teoría del destino de Anmin es correcta, entonces esta podría ser la oportunidad que obtuve tras derrotar a Yuan Dazheng,
con mi destino floreciendo enormemente, reflexionó Ninsuo. El simio de guerra de sangre dorada, Dasein no debería contar. Dado que su material principal era el cadáver de Yuan Dasein, pertenecía por derecho a Ninsuo. Las oportunidades suelen ser esquivas. Para la mayoría de la gente, una historia es mero entretenimiento, sin beneficios sustanciales. Pero para ciertas personas, la misma historia podría reportar beneficios inimaginables. Si no es tu oportunidad, aunque la tengas delante, no ganarás nada. Tío Nin. Ninsuo visitó a Nin Xiaoren por iniciativa propia. Nin Xiaoren sonrió y le preguntó a Ninsuo cuál era su intención. Al enterarse, su sonrisa se tensó ligeramente. ¿Dices que quieres perdonar a tu tío Ninse? Ninsuo asintió, sí. Estos últimos días, he estado atormentado por este asunto. Después de pensarlo mucho, he decidido perdonarlo. Después de todo, es mi pariente más cercano en este mundo, mi querido tío. Nin Xiaoren no quería que se diera esa situación. Había trabajado duro para ganarse el favor y la confianza de Ninsuo, queriendo que éste lo viera como la persona más cercana y confiable. Pequeño Suo, eres un niño de buen corazón. La mayoría de la gente no perdonaría a un tío así, pero tú lo has hecho. Te has ganado mi admiración. Ninsuo sonrió tímidamente. Después de todo, la sangre es más espesa que el agua, el tío Ninse y yo somos familia. Siempre y cuando pueda devolverme los recursos y las piedras espirituales que me ha robado durante los últimos 16 años. Nin Xiaoren se quedó desconcertado al darse cuenta de la intención de la visita de Ninsuo. No pudo evitar refunfuñar para sus adentros. ¿No podía hablar Ninsuo sin provocarle un infarto? Ninsuo se inclinó profundamente. Le pido al joven líder del clan que decida por mí. Es una petición muy razonable, pensó Nin Xiaoren. Pequeño Suo, yo tomaré la decisión por ti. Poco después, los dos se dirigieron a la prisión privada del clan, donde vieron a Ninse encarcelado. Ninse, al ver a Nin Xiaoren, pensó que había ido a liberarlo y corrió rápidamente hacia la puerta de la celda. Pero al momento siguiente, Ninsuo declaró su intención. Tío, lo he pensado bien. Sigues siendo mi querido tío y no deseo verte sufrir. Si aceptas devolver todas las piedras espirituales y los recursos que me has malversado a lo largo de los años, te perdonaré y no te denunciaré. Nin se abrió los ojos con sorpresa. Miró a Ninsuo y luego se volvió rápidamente hacia Nin Xiaoren. Nin Xiaoren, de pie detrás de Ninsuo, lo miró con ferocidad, como advirtiéndole, no cometas ningún error, o te arrepentirás. Los labios de Nin se temblaron con inmensa frustración. Él no había malversado las piedras espirituales y los recursos de cultivo de Ninsuo, Nin Xiaoren nunca se los había dado. Pero no podía revelar este asunto abiertamente. Al ver que Ninsuo lo miraba fijamente, deseó poder abofetearlo. Pero sabía que no era posible. El estatus de Ninsuo había cambiado, era muy valorado y apoyado por el clan, incluso Nin Xiaoren estaba tratando de ganarse su favor. Finalmente, Nin se respiró hondo y, apretando los dientes, le dijo a Ninsuo, «Está bien, te lo devolveré». «Gracias, tío». Ninsuo sonrió y luego se inclinó ante Nin Xiaoren, «Gracias, joven líder del clan, por hacer justicia por mí». Nin Xiaoren se rió con ganas, dándole una palmada en el hombro a Ninsuo, pero pensó, este niño está demasiado obsesionado con la riqueza. Ninse, por otro lado, rugió internamente, ¿qué justicia? Ninsuo ya tenía una parte lucrativa en el negocio de los monos de llama explosiva, con el 40% de sus ganancias destinadas a Feizi. Los recursos combinados que le llegaban eran abundantes y abundantes. No necesitaba codiciar estos fondos inexistentes. Pero para aliviar las preocupaciones de Nin Xiaoren y reforzar la imagen de que era un hombre interesado en el dinero, Ninsuo decidió actuar de esta manera. Unos días más tarde, Ninsuo se despidió de Nin Xiaoren, expresando su deseo de volver a casa por un tiempo. Nin Xiaoren estaba harto de que Ninsuo comiera y bebiera constantemente en su residencia, durmiera en su cama y se negara a pagar. Dado que Ninsuo había cortado los lazos con la familia del tío Ninse, Nin Xiaoren fingió estar reacio, pero después de que Ninsuo se lo suplicara repetidamente, accedió. Capítulo 100. Carrera contra el tiempo, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original.
Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/diagonal 128. 4 guardias seguían de cerca a Ninsuo. Entre ellos, 2 estaban en el reino de refinamiento del y 2 en la etapa de establecimiento de los fundamentos, todos enviados por la familia Nin a Ninsuo. Ninsuo era ahora muy importante, ya que proporcionaba una gran ayuda a la familia Nin en la exploración del Palacio de las Hadas de Magma. La atención de la familia Nin se podía ver con solo mirar a estos 4 guardias. Cuando Ninsuo salió de la residencia familiar, no regresó a casa inmediatamente. Entró y salió de varias tiendas, comprando muchos ladrillos especiales, placas de matriz y otros artículos para formaciones. Los 4 guardias se dieron cuenta y se comunicaron telepáticamente. Este chico, Ninsuo, quiere construir su propia sala secreta de cultivo. Este tipo de sala secreta tiene buenas características de protección y puede blindar el sentido divino. ¿Cómo lo vigilaremos en el futuro? Usar artefactos mágicos sería demasiado obvio. Informad de esto al joven líder del clan. Pero, sinceramente, este chico es realmente rico. Actualmente cuenta con el favor del joven líder del clan y con el apoyo de los recursos conjuntos de 3 familias, así que, por supuesto que es rico. Después de terminar sus compras, Ninsuo gastó generosamente para contratar a un maestro de matrices para que lo instalara. Después de salir de su residencia por la mañana, por la tarde, se había construido una nueva pequeña partición en su dormitorio. La partición estaba hecha completamente de ladrillos de piedra, con una puerta de piedra que se podía mover hacia la izquierda y hacia la derecha, abrir y cerrar, controlada por infusión de maná y sentido divino. Sin embargo, la formación aún no estaba completamente establecida, por lo que la pequeña partición tenía poco poder defensivo. Los 2 guardias del reino de refinamiento de I patrullaban el perímetro, rodeando continuamente el patio y el área exterior. Los 2 cultivadores del reino de establecimiento de fundamentos tomaron posiciones, uno oculto y otro haciendo guardia en la puerta trasera de Ninsuo, con los ojos cerrados en meditación. Al caer la noche, Ninsuo abrió los ojos, se levantó en silencio, activó un interruptor y entró en el espacio de trabajo subterráneo. ¡Qué joven!, murmuró un cultivador del reino de establecimiento de fundamentos, con una sonrisa cómplice. Ninsuo miró a su alrededor, aparentemente nervioso, mientras comprobaba varios lugares en busca de cambios. Eran sus medidas de detección. Si alguien más hubiera entrado, esos lugares probablemente habrían cambiado. Pero nada había cambiado. Bajo la vigilancia del sentido divino de los 2 cultivadores del reino de establecimiento de fundamentos, Ninsuo respiró aliviado, su frente se despejó y todo su cuerpo se relajó. Paseó por la habitación, tocando esto y aquello, irradiando una sensación interior y exterior de seguridad y comodidad, como si hubiera regresado a su propio nido. Se sentó en una silla, se estiró perezosamente y bostezó ruidosamente. Después de descansar un rato, se levantó lentamente. Sacó una esterilla de meditación de su bolsa de almacenamiento y la colocó en el centro de la habitación. Sentado con las piernas cruzadas, también sacó varias botellas de elixires y las colocó frente a él. Tanto la esterilla de meditación como los elixires eran objetos que envidian a los 2 cultivadores de establecimiento de la fundación. Aunque Ninsuo solo estaba en el reino de refinamiento del, su estatus como destacado en el equipo de renovación conjunta de las 3 familias le otorgaba una gran cantidad de recursos. Antes de comenzar su cultivo, Ninsuo pensó por un momento y luego sacó un pañuelo de su pecho. El pañuelo era blanco como la nieve, de textura suave y sin dibujos. Ninsuo le infundió maná. Poco a poco, surgieron nubes del pañuelo que rodearon a Ninsuo. Las nubes se acumularon hasta cubrir completamente a Ninsuo. Los 2 cultivadores de establecimiento de fundamentos fruncieron profundamente el ceño. Se comunicaron telepáticamente. ¿Parece el pañuelo de nubes flotantes? Sí, este artefacto mágico se produce en el país de las nubes voladoras. ¿Cómo lo consiguió Ninsuo? Podría ser una reliquia de su madre, ¿no te acuerdas? Los registros mencionan que la madre de Ninsuo, Men Yaojin, era del país de las nubes voladoras. Ahora lo recuerdo. Debe de ser eso. ¿Qué hacemos ahora? Ya no podemos sentir su situación de cultivo. La nube flotante oculta la visión, y la capacidad de ocultación del pañuelo es fuerte. De lo contrario, no sería tan famoso. No importa.
Solo tenemos que garantizar la seguridad de Ninsuo. La vigilancia no es la prioridad. Por supuesto, informaremos de esta situación a primera hora de la mañana. Ninsuo había planeado todo con antelación y había considerado muchos escenarios. Tal y como habían adivinado los dos cultivadores de establecimiento de fundamentos, el pañuelo de nube flotante era, efectivamente, la reliquia de su madre. Gracias a este artefacto mágico, las nubes que producía proporcionaban un excelente camuflaje. Con esta cobertura de nubes, sería difícil que se filtrara su situación de cultivo. Incluso si alguien con ojos dorados intentara ver a través de ellas, las nubes se consumirían intensamente, lo que le daría a Ninsuo suficiente tiempo para alertarse y ajustarse. Por supuesto, aún existían riesgos. Los medios en el mundo de la cultivación eran numerosos, con innumerables talentos y hechizos, por lo que alguien podría tener un método para atravesar las nubes y observar la verdadera situación de Ninsuo sin provocar cambios en las nubes. Ninsuo había considerado este punto. Pero aún así, no tenía otra opción. Ya había hecho todo lo posible. Las cuatro grandes potencias contaban con vastos recursos y los niveles generales de cultivo del equipo de renovación avanzaban rápidamente, lo que hacía ineficaces las medidas defensivas anteriores de Ninsuo. Las continuas investigaciones de Zhuangzi también ejercían una enorme presión. Ninsuo tenía que aprovechar el momento. Una defensa prolongada conduciría a la derrota. Incluso si hubiera construido meticulosamente una barrera antisurveillance durante 10 años, esta acabaría colapsando. Tenía que apoderarse del Palacio de las Hadas de Magma antes que nadie. Por lo tanto, era necesario correr algunos riesgos en estas áreas. La técnica de la línea sanguínea infundida por demonios refinaba la esencia de la sangre. El arte de la regulación del y de los 5 elementos absorbía y exhalaba maná. La técnica de comunicación espiritual del espejo perfeccionaba el sentido divino. Rotaba entre estas 3 técnicas de cultivo, consumiendo continuamente diversos elixires preciosos. Incluso la esterilla de meditación en la que estaba sentado era un artefacto mágico auxiliar enviado por la alianza de las 3 familias, que aumentaba la velocidad de cultivo de Ninsuo. Con el progreso simultáneo de las 3 técnicas, los avances eran visibles a simple vista. No hay ningún problema con las técnicas de cultivo. Pero no puedo practicar hechizos, ni puedo probar el prototipo de habilidad divina recién obtenido. La idea del prototipo de habilidad divina que colgaba de la vida hizo que Ninsuo se impacientara por ver sus efectos, pero en las circunstancias actuales, tenía que aguantar. En la cima de la montaña del Kaki de Fuego, en medio de las nubes ondulantes, Meng Chon también estaba cultivando. Flotaba en el aire, con los ojos cerrados, todavía dormido. El actual señor de la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, Meng Kui, flotaba sobre Meng Chon, con la mano sobre su cabeza. Canalizó maná, movilizó su esencia y la infundió en Meng Chon. Dado que Meng Chon era su propio nieto y compartía su mismo linaje, la esencia de Meng Kui podía ser absorbida naturalmente por Meng Chon. Meng Chon se benefició enormemente, y sus cuencas oculares hundidas y sus pómulos salientes se recuperaron gradualmente a una velocidad visible. Sin embargo, Meng Kui se debilitó visiblemente. Aunque se encontraba en la etapa del alma naciente, su atención se centraba en el cultivo del maná, y dedicaba poco esfuerzo al cuerpo. Por supuesto, un cultivador de nivel alma naciente seguiría teniendo una base corporal más fuerte que la mayoría de los cultivadores de cuerpo núcleo dorado, incluso sin prestar atención específica al cuerpo. La cuestión clave era la enorme pérdida. La esencia de sangre que Meng Kui donó tuvo que someterse a una purificación exhaustiva, de la cual solo una mínima parte pudo ser absorbida por Meng Chon. Aunque la pérdida fue increíblemente alta, este método garantizó que la esencia de sangre de Meng Chon permaneciera extraordinariamente pura, libre de impurezas externas. Meng Kui no quería hacer esto, pero no tenía otra opción. Sabía que la alianza de las 3 familias estaba haciendo considerables progresos en la exploración del Palacio de las Hadas de Magma. Meng Chon, todavía atrapado en la habitación 3 y en estado comatoso, le había obligado a actuar. Meng Chon, mi nieto, tú serás el nuevo maestro del Palacio de las Hadas de Magma, despierta rápidamente, transmitió Meng Kui. Meng Chon abrió lentamente los ojos. Abuelo, yo. Meng Kui volvió a transmitirle, instándole a que cerrara los ojos y descansara, para recuperarse activamente.
Los cultivadores atesoraban su esencia, su energía y su espíritu. Meng Kui reponía continuamente la esencia de Meng Chon por completo antes de detenerse. Su rostro tenía un tono amarillento y su mirada estaba ligeramente apagada. Meng Chon, tras recuperar su libertad, relató sus experiencias en la habitación 3. Meng Kui nunca habría sospechado que el simio de batalla de sangre dorada, Deseng, era una trampa de otro competidor. Acariciándose la barba pensativo, dijo al cabo de un momento: tus habilidades marciales están bastante por detrás de las del simio mecánico, e incluso con un entrenamiento especial, te llevará mucho tiempo. Tu tiempo es muy valioso, debes tomar la iniciativa. Tengo un método para acortar rápidamente la distancia, pero es algo doloroso. Meng Chon se alegró y dijo rápidamente: abuelo, no sé qué es el dolor, ¿qué método es? Golpe de trueno, afirmó Meng Kui. Meng Chon respondió: ¿golpeo qué? Meng Kui negó con la cabeza: te golpean a ti. ¿Qué? Meng Chon estaba a punto de seguir hablando cuando resonó un trueno y un destello de luz azul partió las nubes. Meng Chon recibió un fuerte golpe y quedó aturdido en el acto. Todo su cuerpo estaba carbonizado, con el pelo erizado y humo saliendo débilmente. Retumbó. Los truenos resonaban continuamente entre las nubes. Meng Chon apretó los dientes, soportando el dolor, recordando constantemente la imagen del simio de batalla de sangre dorada, Dasen: dominaré esto, recuperaré mi honor. En la mansión Nin Xiaowei también estaba sometiéndose a un entrenamiento especial. Extendió las manos y las sumergió en una palangana llena de hielo. Al instante, una fuerza helada la congeló hasta los huesos, haciendo que su rostro palideciera y su cuerpo temblara ocasionalmente. Aguanta, Xiaowei, la animó con severidad la abuela de Nin Xiaowei a su lado. Tu talento, las manos de jade graso helado, es la mejor manera de reprimir a Ninsu. El talento de Ninsu aún no se ha medido, e incluso si se midiera, podría que no existiera un método maduro para desarrollarlo aún más. Tú eres diferente. Tus manos de jade gordo helado han aparecido muchas veces en nuestra familia. Esta es la ventaja de una familia. Compartimos el mismo linaje, con técnicas de cultivo y recursos similares. Hay muchas formas de cultivar las manos de jade gordo helado, todas ellas exploradas gradualmente por nuestros antepasados. Nin Xiaowei dijo con determinación: lo entiendo, abuela, las manos de jade graso helado siempre han sido mi mayor ventaja. Una vez completado el entrenamiento especial, ¿qué será de Nin Suo para mí? En la familia Zhou. Zhou Zhen estaba conectado a múltiples tubos, con líquido medicinal fluyendo continuamente en su cuerpo. Cultivaba con todas sus fuerzas. En la familia Zheng. Zheng Jian practicaba sin descanso con marionetas mecánicas, totalmente absorto, perdido en sus esfuerzos. La lucha por el Palacio de las Hadas de Magma había comenzado hacía tiempo y ahora había entrado en una fase más feroz. La noche se hizo más profunda. Yuaner daba vueltas en la cama, incapaz de dormir o descansar bien. Desde la muerte de Yuan Dazen, todas las noches habían sido así, dejándolo con una sensación de vacío e inseguridad. ¿Por qué no está listo aún el mecanismo del tío Dazen? Mañana iré a buscar a Ninsu. Dentro del Palacio de las Hadas de Magma. El simio de guerra de sangre dorada, Dazen, estaba agachado en silencio en la habitación 3, indistinguible de las piedras y los ladrillos cuando estaba inactivo.